bienvenidos. Esto es Se Analiza, un programa de Semana Económica donde hablamos temas de coyuntura y de negocios. Soy José Fernández, analista de Semana Económica, y hoy nos acompaña Jaime Roige, VP Senior Credit Officer de Moody's, con quien hablaremos sobre el reciente cambio de perspectiva en la calificación crediticia y los principales desafíos institucionales y económicos que enfrenta el país. Bienvenido, Jaime. ¿Qué motivó el cambio de perspectiva de estable a negativa de la calificación crediticia del Perú el pasado viernes 21 de mayo? Hola José, un gusto estar acá contigo en esta entrevista y sí, efectivamente el viernes cambiamos la perspectiva de la calificación que habíamos tenido en A3 desde el 2014. En el 2014 el Perú asciende a este nivel de A3, que es la segunda calificación más alta en Latinoamérica después de Chile, con una perspectiva estable. Esa perspectiva estable se mantuvo durante más de 7 años, duró prácticamente muchos shocks, aguantó muchos shocks, incluyendo el shock del niño, incluyendo los shocks de oferta que vio la economía, el shock de los precios de los commodities en el 2015-2016, y sin embargo ya por último ya no aguantó la perspectiva y es realmente a raíz de todo este deterioro institucional que hemos visto en los últimos 4 años, donde vemos una tensión continua entre el Ejecutivo, el Legislativo, donde hemos visto varios escándalos de corrupción y donde vemos que la cohesión entre las instituciones se ha debilitado fuertemente, y eso ha dado lugar a políticas muy populistas que también han engendrado una opción o varias opciones dentro de la clase política hacia un giro de políticas públicas que nos parece va a ser muy dañino para el país y extremadamente deficiente en cuanto a mantener la estabilidad macrofiscal que ha caracterizado al Perú durante tantos años. De acuerdo. Y bueno, esto ocurre en medio de un contexto electoral bastante polarizado a nivel local. Ya los equipos de ambos partidos han presentado sus planes de gobierno. Quisiera saber en esa línea cuáles son los principales riesgos o quizás oportunidades que ustedes ven en los planteamientos que ambos lados han anunciado a la población. ¿Qué les preocupa o en todo caso qué les parece que podría mantenerse? Por un lado, el equipo técnico de Fuerza Popular claramente habla de reforzar el modelo económico. El modelo económico tiene sus carencias, tiene sus debilidades, pero claramente hay mucho por mejorar, que pueden, se pueden tomar muchas medidas que puedan ayudar a apuntalar al modelo y que siga dando ese crecimiento que ha beneficiado tanto al país y a la población en general en cuanto a reducción de la pobreza y los logros sociales. Por otro lado, los riesgos que vemos de una posible administración bajo el Partido de Perú Libre es que hay mucha incertidumbre ante las políticas públicas. Esto para nosotros podría exacerbar este deterioro institucional que ya hemos visto. Mandarse a una aventura donde no tenemos claro cuáles son las prioridades de las políticas públicas. Se habla, por un lado, ¿no?, de restringir ciertas libertades políticas, económicas. De ahí, por otro lado, pareciera que se desdicen en esa línea de pensamiento. Entonces, el manejo macrofiscal es una incógnita bajo una administración de Perú Libre, y eso nos causa bastante preocupación, que podría repercutir de mala manera en la confianza empresarial, que claramente estamos viendo mucha cautela por parte de las empresas y incluso no solo en la capital, sino en el interior del país. ¿Qué factores, digamos, qué arreglos institucionales o políticos podrían llevar o qué factores a una rebaja en la calificación del Perú? Creo que una de las oportunidades que existe para adoptar reformas es una que tiene una probabilidad muy baja de suceder. Naturalmente, el proceso de facultades, el otorgamiento de facultades legislativas a un nuevo gobierno. Naturalmente, donde vemos una mayor posibilidad de reformas
que apuntalen el modelo es bajo la candidatura de la señora Fujimori, pero ahí ya obviamente estamos viendo una intersección de probabilidades, ¿no? O sea, que gane su boleto, ¿no? O su opción electoral. 2 es que plantee estas reformas y 3 es que se le deleguen las facultades para implementar reformas que apuntalen el modelo. Entonces, ya estamos viendo que el modelo necesita un empuje, necesita un apoyo, y si no se da, muy probablemente eso va a pesar sobre la calificación de riesgo, pero no mucho, porque seguimos también considerando la fuerte hoja de balance y la credibilidad de las políticas públicas que tiene el país. Ahora, bajo un escenario donde gana el señor Cerrón, obviamente hay mucho más incertidumbre en cuanto a las políticas públicas. El equipo técnico no ha sido para nada claro en cuanto a cuáles son las prioridades del siguiente gobierno, y yo creo que eso podría exacerbar ya el deterioro institucional que vemos. Así se dé un escenario donde siga trabada la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Honestamente, bajo el escenario donde gana el señor Castillo, tal vez eso no sea el mundo más perjudicial para la calificación, ya que congela casi todo modestamente una suerte de status quo, pero un status quo, un equilibrio un poco más bajo, ¿no? Donde hay mayor debilidad fiscal, donde hay menor credibilidad de las políticas de gobierno, pero por supuesto en un momento donde el Congreso se cohesiona todas las medidas populistas que puedan hacer del Ejecutivo. Entonces ahí sí estamos viendo un escenario bastante más peligroso que podría pesar sobre la calificación de manera más fuerte y llevarnos a una calificación más en línea con la de Colombia, Uruguay, Panamá, que están dos peldaños por debajo del Perú. De acuerdo. Bueno, esas han sido las consultas de nuestra parte. Hemos tenido el gusto de estar con Jaime Roig, VP Senior Credit Officer de Moody's, a quien le agradecemos el espacio compartido con Semana Económica. Muchísimas gracias, Jaime. A ti, José, un gusto como siempre. Un gusto. Hasta luego.